En esta pieza tenemos al dios prehispánico Tezcatlipoca, un águila bicéfala que significa vida y muerte. Y aquí quería poner al dios Tezcatlipoca, que significa espejo negro que humea, por eso aquí vemos todo el humo. Y simplemente fue al dios tomarlo, sacarlo de ahí, ponerlo en un coche, en un tema de cultura más popular, digámoslo así. Y el dios saliendo a dar el rol, tirar barrio por la ciudad, ¿no? Digámoslo así, como decimos, a tirar rostro. Esta pieza representa muchas cosas. Quería hablar de la impunidad, Impunitas Mexica, de los partidos políticos, los gobernantes en México. Aquí tenemos a la figura del Catrín, ¿no? Un burgués. Aquí tenemos una figura de un pintor que se llama Siqueiros y que representa al hombre de nuestros días, un hombre sin rostro. Quería poner aquí sobre todo el dinero predomina y la mezcla de las figuras pop, prehispánica y la cultura clásica, que es lo que somos al fin de cuentas todo, pero también con ASUPO, que era el Consejo Nacional del Subsidio al Campo, que fue un gran fraude a los agricultores y productores, una persona muerta en los terrenos baldíos de las afueras de la ciudad, ¿no? Llantas, la gente incendiando, es una representación de lo que se vive fuera de la gran ciudad. Millones de personas en México viven en estados de pobreza y de carencias, mientras muy pocos se quedan con todo. Entonces por eso es la impunidad, Impunitas México. Aquí esta pieza es una figura femenina, igual una diosa prehispánica. Aquí la cabeza de la diosa. Ella está llena de códices prehispánicos, ¿no? Del conejo, el dios del fuego nuevo, las serpientes, el águila, pero a la vez también algo de tatuajes más contemporáneos y de la religión como el Sagrado Corazón. También aquí vemos a la figura de una escultura donde es una madre en un parto, también como una representación de la madre, de la tierra. Todos venimos de la tierra y cómo crecen las raíces. Y aquí es un poco jugar con la figura de Pop, que en este caso es la corporación o hasta cierto punto esa infancia cuando se rompe ¿no? y nacen otras cosas. En este caso, sobre una fábula de cómo nació el nopal y de ahí que se paró el águila en una fábula prehispánica. Y prácticamente es representar a la diosa prehispánica aquí como una mujer, lo femenino del nacimiento de la tierra en esta pintura. Esta pieza es taxi libre y me encanta las figuras que utilicé. Era el antiguo taxi de la Ciudad de México que se llamaba cocodrilos o les decían cocodrilos, que son largos, verdes y como si fueran los dientes. Y una figura de un códice que es una representación de la muerte en 3 episodios, pero son 3 dioses. Es el dios del viento, la diosa de la muerte y su pareja, el dios de la muerte. Y yo lo que hice fue, en una noche ellos toman un taxi y se van de fiesta por la gran Tenochtitlan, por la gran ciudad, a dar el rol, como decimos. Entonces es una mezcla de ambos. Esta pieza se llama Sangre y justo en la cultura azteca se decía que, o bueno, tenían la creencia de que se necesitaba la sangre para que saliera el sol, para que la ciudad pudiera continuar. Aquí lo quise representar, simplemente puse iconos de la cultura pop, Mickey Mouse, la Coca-Cola, como una forma de representar las corporaciones, un poco la infancia y cómo la ciudad nos exige de alguna manera, ya no sangre literal, pero sí
muchos esfuerzos para poder seguir adelante. Entonces quería hacer una representación de eso que nos exigen las grandes ciudades. Esta pieza para mí representa la Ciudad de México. Justo utilicé el alarma de un periódico muy amarillista en México, y los símbolos que hay en ella es, por ejemplo, la mezcla de la Virgen de Guadalupe con la Coatlicue, la madre de las dioses, a la vez como encontramos en la Ciudad de México una pirámide dentro del metro, como hay una lucha totalmente para poder subsistir en esta ciudad tan grande. Desplazarse distancias muy grandes llevan a un estrés continuo en lucha, y a la vez también una ciudad muy generosa. Entonces esta pieza para mí es una representación de la Ciudad de México, sus contrastes y todo ese sabor que tiene. Les voy a explicar esta pieza de Cocaí. El título es Micantecutli. Es la mezcla de el dios de la muerte y Mickey Mouse. Entonces lo caracteriza el dios de la muerte en el cuerpo de Mickey Mouse, y habla sobre la migración un poco y cómo se desató la violencia en México a raíz de la guerra contra el narco. Entonces aquí vemos una figura de un muerto, las cruces, una jeringa, un Kalashnikov, la planta de la amapola y las muertes. Entonces es una alusión a lo que fue la guerra contra el narco y el narcotráfico en México un poco. Esta pieza es una mezcla de Jesús con el dios prehispánico Quetzalcóatl. Recurrentemente utilizo las mezclas de las figuras de la religión católica y de la religión prehispánica en el mismo ente, como cuando fue la conquista, después hubo la visión de los que conquistaron, pero me gustaría pensar cómo hubiera sido con la visión en este caso, los que fueron los vencidos, los conquistados. Entonces para mí fue mezclar las dos culturas en esta pieza. Y en esta pieza igual, la religión católica se dice que en el séptimo día se tomó para descansar. Lo que yo hice fue también el diablo se tomó el séptimo día para descansar. El título es El Diablo Crudo. Entonces durante toda la semana estuvo ahí incitando al pecado, y el domingo él solamente se fue a curarse la resaca, la cruda, justo en la misma temática de la religión. Esta pieza se llama Codex y es la figura fuerte de una mujer que a la vez es la representación de una diosa prehispánica que se llama Tlazoteo, y aquí simplemente utilicé todos los códices prehispánicos en su piel y en el fondo. Entonces quería que fuera la diosa, una mujer fuerte, como todas las mujeres, guerrera.